Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a comenzar ya con el patrón de los trillizos, los hermanitos de Mérida. Aquí ya tengo estos dos, ya solamente me falta el tercero, que lo voy a hacer ahora con vosotros mientras haga el vídeo. Y antes de nada os voy a enseñar toda la lista de materiales necesarias para trabajar a estos trillizos. Ya os lo había enseñado en el primer vídeo de Mérida, había enseñado todo el material, tanto el de Mérida como el de los trillizos, pero os había dicho que lo iba a volver a repetir aquí por si a alguno le ha quedado alguna duda o algo, porque bueno, pues a lo mejor en el vídeo de Mérida era demasiado material, tanto para Mérida como para los trillizos, había mucho material y bueno, para que no haya lío, lo voy a volver a repetir aquí, lo que necesitamos solamente para estos chiquitines. Antes de nada, os recuerdo que el tamaño de estos trillizos es aproximadamente de 13 centímetros, este 13,5. Bueno, ya sabéis que aunque lo haga la misma persona, nunca salen del todo igual, aunque sean trillizos, pero bueno, nada, ha variado muy poquito este patrón, a ver cómo nos queda el tercero. Entonces se queda en un tamaño de unos 13 centímetros más o menos, y para que alcance ese tamaño vamos a utilizar un gancho de 1,75 milímetros y un algodón de 1 milímetro de grosor, ¿vale? Entonces, para conseguir este tamaño, yo trabajo con 1 milímetro de grosor de hilo y un gancho del número 0, de 1,75 milímetros. Ya sabéis que si variáis el gancho y el hilo, pues os va a quedar más grande o más pequeño dependiendo del material que utilicéis. Entonces ahora os voy a dar los colores que yo utilizo. Son todos de la marca Katia, de la línea Capri, y es algodón 100% mercerizado. Esto lo digo por si hay alguien que quiera trabajar con el mismo material que yo. Es lo mismo que he utilizado para hacer a Mérida, ¿vale? Los mismos materiales, y ahora os digo los números. Tenemos el color que he utilizado para la piel, es el 82.154. Luego tenemos un verde oscuro para hacer la parte de su jersey, la parte de arriba, que es el 82.175. Necesitamos un gris oscuro, un gris fuerte, para hacerle la falda y la tapita que lleva por aquí de la falda. Este es el 82.152. Nos hace falta un color marrón para los zapatos y el cinturón, que es el 82.127 en mi caso. Y necesitamos un gris claro para hacerle la hebilla de su cinturón, que este es el 82.128. Y por último he utilizado este tono de naranja porque el de la marca Capri, ¿vale? Es de Katia también, pero el de la línea Capri me resultaba o demasiado suave o demasiado intenso. Entonces he utilizado este de Saigon, que es un pelín más fino que el de Capri, perdón. Es un pelín más fino, pero como es para el pelo no se nota absolutamente nada porque es que muy poquito, son nada. Y en este caso es el color número 92, por si queréis usar el mismo. De todas formas, de esta línea Capri también tenéis algún naranja. Por ejemplo, tenéis este, que os voy aquí a enseñar, que sería el número 82.143, pero es que para mí se hacía demasiado intenso, ¿vale? Os voy a comparar los dos naranjas. Entonces, pues lo que es para el pelo se me hacía muy intenso, pero bueno, que si a vosotros os gusta, pues de esta misma línea lo podéis encontrar, es lo que quiero decir. Y estos son los hilos que vamos a utilizar para tejer a los trillizos. Por otro lado, otras cosillas que necesitamos son ojos de seguridad. Estos que yo uso son de 5 milímetros, ¿vale? De medio centímetro de ancho, y se quedan así en su carita. En este caso usamos ojos de seguridad, en Mérida hemos bordado todo, en ellos vamos a usarlos. Y necesitamos también 3 colores de hilo para bordar, porque aunque hemos usado los ojos de seguridad, fijaros que por aquí abajo hemos bordado un poquito los ojos. Entonces nos hace falta el color negro, el azul y el blanco, y necesitamos también un marrón clarito. Este es el mismo que utilicé para Mérida, es un marrón color miel muy suave, para hacerle las cejas. También nos hacen falta agujas para bordarle los ojos y para esconder las hebras según vayamos tejiendo. Y nos hacen falta 2 marcadores de puntos, aquí tengo 2, para el momento en el que hagamos la cara, ¿vale? Para el cuerpo solamente nos hace falta 1, pero para la carita vamos a utilizar los 2 durante un par de vueltas, entonces por eso 2.
Luego deciros que los muñecos están articulados totalmente, tanto los brazos como las piernas, ¿vale? Se puede doblar, sentar, sostener de pie, ¿vale? Se puede, pues prácticamente todo. Y para articularlo necesitamos alambre. Este mío es más o menos de 1,5 milímetros de grosor, ¿vale? Pero cualquier alambre comprendido entre 1 y 2 milímetros os sirve para esto, ¿vale? El mío más o menos es de esa medida. Necesitamos un alicate para doblar ese alambre y para poder cortarlo, y un poquito de cinta, de celo o cualquier cosa que tengáis para pegar, porque hay momentos en los que vamos a utilizar esto con el alambre. Nos hacen falta también unos limpiapipas para rellenarle los bracitos, ¿vale? Con un limpiapipas sería suficiente, dependiendo del tamaño que tenga. Este mío con uno me vale porque es mitad para cada brazo, es suficiente. Y también vamos a necesitar un tubito de plástico para colocarle en el medio para que se pueda sostener mejor su cabeza. Si vais a articularlo, utilizando el alambre ya no hace falta que le pongáis este tubito. Pero a mí me gusta igualmente ponérselo porque siento que el cuello se queda más redondo, entonces utilizo las dos cosas, tanto el alambre como el tubo. Sin embargo, si no lo vais a articular, ¿vale? Sí que os aconsejo que utilicéis el tubito, que se lo pongáis igualmente, aunque no articuléis, el tubo sí que se lo pongáis, porque si no la cabeza luego pesa mucho y se cae, ¿vale? No, el cuello no puede sostenerla si no tiene algo rígido dentro. Entonces, si lo vais a articular, pues utilizáis el alambre y además si queréis el palito, el tubito este, y si no lo vais a articular, sí que os recomiendo que el palito sí o sí. Por último, me queda mostraros un trocito de plástico que yo he utilizado para ponerle en las suelas de los zapatos para ayudar a que la base sea más rígida, ¿vale? Aunque tiene un pie bastante rectito y con bastante base, pero aún así yo he utilizado un plástico que se lo he pegado ahí por dentro en la suela de los zapatos y también relleno sintético. Y he utilizado una pistola de silicona caliente, que ahora mismo no la tengo aquí, pero bueno, es una pistolita de silicona caliente, para pegarle el pelo, que no es obligatoria porque se lo podéis coser, ¿vale? Pero bueno, como eran muchos ricitos, pues yo he preferido pegárselos que coserlos. Entonces, bueno, pues estos son todos los materiales que necesitamos, creo que no me olvido de nada. Y ahora sí, ya vamos a comenzar. En este vídeo vamos a comenzar ya con el cuerpo, haremos los pies, los brazos y bueno, pues lo que nos dé tiempo a hacer del cuerpo. Que no se haga un vídeo demasiado pesado y bueno, pues ahí vamos yendo a ver hasta dónde llegamos. Vamos a comenzar entonces haciendo los brazos. Entonces comenzamos con el color piel, con el que hayáis escogido de color piel, y vamos a empezar haciendo un anillo mágico y dentro de ese anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Después de los 6 puntos bajos cerramos el anillo y en la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos, un aumento en cada uno de los puntos que tenemos. Terminamos la vuelta número 2 con un total de 12 puntos y en la vuelta número 3 vamos a hacer los 12 puntos que tenemos, un punto en cada punto. En la vuelta número 4 vamos a hacer 6 disminuciones y terminamos la vuelta con un total de 6 puntos bajos. Ahora ya vamos a cambiar al color verde de su jersey. Entonces el último punto de la vuelta número 4, la última disminución que hemos hecho, la vamos a cerrar con el color verde. Y vamos a ir desde la vuelta número 5 hasta la vuelta número 11 haciendo un punto en cada punto de los 6 que tenemos ya con el color verde. Al llegar al final de la vuelta 11 hacéis una cadena y ya podéis cortar la hebra. No hace falta que dejéis hebra larga porque no vamos a unir los brazos cosiendo, entonces podéis cortar hebra cortita y tenéis que hacer 2 brazos iguales. Y ahora le vamos a colocar ya el limpiapipas. Entonces vamos a doblar un poquito la punta del limpiapipas para que la parte de abajo sea así suavecita y no se nos salga por el centro del anillo mágico. Y vamos a meter el limpiapipas ahí. Y cortamos el sobrante. Y en el otro bracito igual. Así se quedan los bracitos y ahora vamos a continuar haciendo las piernas. Así que volvemos de nuevo al color piel y comenzamos haciendo 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4.
Y ahora nos vamos a regresar por estas cadenas haciendo un aumento en la primera cadena, un punto bajo en la siguiente y en la última vamos a hacer 4 puntos bajos juntos, ahí en ese mismo punto. 1, 2, 3 y 4. Vamos a apretar ahí un poco. Por el otro lado de las cadenas vamos a hacer un punto bajo y en la última que nos queda hacemos un aumento. Y terminamos esta vuelta número 1 con un total de 10 puntos. Ahora desde la vuelta número 2 hasta la vuelta número 4 vamos a hacer un punto en cada punto de los 10 que tenemos. Ahora en la vuelta número 5 vamos a comenzar recorriendo 2 puntos bajos. Entonces aquí donde estamos vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. Y estos 2 puntos bajos no los vamos a contar, solamente los hemos hecho para recorrer. Si vosotros necesitáis hacer más cantidad o menos cantidad, ¿vale? Pues hacéis lo que os haga falta. Tenéis que llegar así, a la esquinita, ¿vale? Poniendo el pie plano, poniendo este trocito plano, tenéis que llegar aquí a la esquinita. Porque ahora vamos a tejer por la parte de dentro para hacer el talón y entonces nos tiene que quedar, nos tiene que quedar el pie bien rectito, ¿vale? A mí me hacen falta 2 puntos para llegar aquí a esta esquinita, a vosotros los que os hagan falta. No hay importancia porque total no los vamos ni a contar. Y ahora vamos a tejer por la parte de dentro. Así que no hace falta que levantemos ninguna cadena porque este primer punto lo vamos a saltar. A partir del siguiente vamos a hacer 5 puntos bajos. Entonces a partir de aquí hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora el siguiente punto lo vamos a saltar y en el siguiente hacemos un punto bajo más. Y así terminamos la vuelta número 5 con 6 puntos bajos. Volvemos a girar y vamos a tejer ahora por la parte de aquí, de fuera. Entonces el primer punto lo saltamos, no hace falta que levantemos cadena porque el primer punto lo vamos a saltar. A partir del siguiente vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. El siguiente punto lo saltamos y en el último vamos a hacer un punto bajo más. Y terminamos la vuelta número 6 con 4 puntos. Volvemos a girar el tejido y vamos a tejer por la parte de dentro. Nuevamente, el primer punto lo saltamos, en el siguiente hacemos un punto bajo, el siguiente punto lo saltamos y en el último hacemos un punto bajo más. Y terminamos la vuelta número 7 con un total de 2 puntos. Ahora sí que hacemos una cadena y giramos el tejido. En la vuelta número 8 tenemos que sacar alrededor de todo este tejido, ¿vale? Fijaros, vamos a abrir aquí. Alrededor de todo este tejido vamos a sacar un total de 8 puntos. Entonces vamos a comenzar haciendo los 2 que tenemos aquí atrás. 1 y 2. Vamos a hacer en este lateral de aquí 2 puntos. Vamos a meternos por ahí donde veáis más o menos y sacamos otros 2. Ahí tenemos uno y otro más y ya llevamos un total de 4. Ahora por la parte de delante vamos a hacer otros 2. Por ahí, más o menos donde veáis. Y así tenemos ya 6. Y por el otro lateral vamos a sacar otros 2. Por ahí uno y por aquí otro. Y ahí ya tenemos los 8. Ahora en la vuelta número 9 vamos a hacer los 8 puntos que tenemos. Fijaros aquí al comienzo que habíamos levantado una cadenita para poder tejer ya en el primer punto, así que esa cadenita la tenemos que saltar. Y vamos directamente al punto número 1 para solamente hacer 8, porque si tejéis esa cadenita vais a aumentar un punto sin quererlo. Entonces ahí fijaros bien, vamos al primer punto y desde ahí es donde vamos a comenzar. Ponemos un marcador para que no se nos pierda este inicio.
y hacemos alrededor los 8 puntos que tiene la vuelta. Después de esta vuelta vamos a cortar un pedacito de alambre para poder articular las piernas. Como ya dije hace un ratito en la lista de materiales, esto no es obligatorio, ¿vale? Es opcional, podéis articularlo o no, pero tened en cuenta que si no lo articuláis, el muñeco no va a poder sostenerse de pie por su propia cuenta, ¿vale? Entonces, si lo queréis articular, cortáis un pedacito de alambre y en la punta lo vamos a doblar un poquito así, haciendo la forma del pie, ¿vale? Por la parte de debajo vais a tomar así la forma del pie, ahí tomáis la medida y lo vais a doblar un poquillo así, que no sea muy grande porque si no, no va a poder entrar por aquí por el agujerito. Ahora le vamos a poner un poquito de cinta y cuando esté lo vamos a meter dentro del pie, con un poquito de paciencia porque el agujerito es delgadito, pero bueno. Y ya podéis rellenar un poquito el pie. Y desde la vuelta, estábamos en la vuelta número 9 con 8 puntos bajos, ahora desde la vuelta número 10 hasta la vuelta número 15 vamos a hacer los 8 puntos bajos que tenemos, ¿vale? Un punto en cada punto desde la 10 hasta la 15. Y acordaros de ir rellenando el pie según os haga falta, ¿vale? Vais rellenando la pierna según tejáis. Al llegar a la vuelta número 15 hacéis una cadena y ya podéis cortar la hebra. No hace falta que dejéis hebra larga porque vamos a hacer otra pierna igual. Y en la segunda pierna ya no cortéis la hebra, porque ya vamos a empezar a hacer la unión de cuerpo. Se complica un poquito tejer con el alambre estas vueltitas, yo lo sé, pero bueno, es solamente unas vueltitas. Ahora ya vamos a empezar con el cuerpo y ya es mucho más fácil. Y bueno, pues yo os animo a que lo hagáis porque queda muy guay si lo podéis articular. Entonces, aquí tengo ya las dos piernas iguales, esta es la primera que hice, esta es otra. Y ahora vamos a hacer los puntos que sean necesarios hasta que lleguemos al interior de la pierna, ¿vale? Más o menos nos hemos quedado por aquí, pues vamos a ir haciendo todos estos puntos hasta que lleguemos a la mitad interior así de la pierna. Os voy a decir cuántos son en mi caso, cuántos puntos he tenido que recorrer. Estos puntos no cuentan, simplemente son para recorrer, así que cada uno que haga los que sean necesarios hasta llegar a ese lugar. Tenemos 2, en mi caso, 3, 4 puntos. Yo voy a hacer 4 y ahí ya más o menos me queda en la mitad interior, dejando el pie así hacia mi brazo izquierdo, ¿vale? Yo tengo el pie colocado hacia mi lado izquierdo y esto sería el interior del muslo. Entonces recorremos ahí todos los puntos que sean necesarios y ahora vamos a comenzar esta vuelta levantando 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4 y vamos a unir con la segunda pierna que tenemos aquí también más o menos en la mitad interior, ¿vale? Lo colocáis así que se quede bien parejito y por ahí en el punto que vosotros veáis que se queda bien, ahí nos vamos a unir y vamos a hacer un punto bajo para unir y tenemos que ir haciendo todos los puntos bajos alrededor de la pierna. Son un total de 8, como aquí ya hemos hecho uno para unir, nos quedan 7. Vamos alrededor haciendo todos los puntos bajos que tiene la pierna. Una vez que tenemos todos los puntos bajos de esta pierna, vamos a hacer 4 puntos bajos en las cadenas. Como habíamos levantado 4 cadenas, vamos a hacer un punto en cada una de las cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y una vez que tenemos los puntos de las cadenas, vamos a volver a hacer los 8 puntos bajos que tiene la otra pierna. Nos tenemos que unir en el punto que esté sin tejer, ¿vale? Fijaros que aquí está ya tejido, vamos al siguiente. Y ahí empezamos haciendo los 8 puntos bajos. Y ahora, después de estos 8 puntos bajos de la segunda pierna, vamos a volver a hacer 4 puntos bajos en el otro lado de las cadenas. Un punto en cada una de las cadenas. Ahí tenemos 1, 2, 3 y por último 4. Y terminamos esta vuelta número 1 del cuerpo. Comenzamos a nombrar las vueltas desde la número 1 otra vez, con un total de 24 puntos. Ahora vamos a unir estos dos alambres aquí en el centro para que no nos estén estorbando.
Para unirlos los doblamos así hacia el centro, fijaros, con el alicate, y ahora vamos a pegar estos dos palitos con un poquito de cinta. Y ahora, desde la vuelta número 2 hasta la vuelta número 4, vamos a hacer un punto en cada punto de los 24 que tenemos. Y vamos a colocar un marcador al inicio para que no se nos pierda el inicio de la vuelta. Ahora en la vuelta número 5 vamos a cambiar de nuevo al color verde. Entonces el último punto de la vuelta 4 lo vamos a cerrar con el color verde, este último puntito. Y ahora desde la vuelta número 5 hasta la vuelta número 10 seguimos haciendo un punto en cada punto de los 24 que tenemos con el color verde. Así vamos entonces en la vuelta número 10. Ahora tendríamos que empezar con la unión de brazos, pero este vídeo lo vamos a dejar ya por aquí porque aunque no es un vídeo demasiado largo, sí se hace un poquito complicado tejer así tan chiquitito. Entonces bueno, pues así es como vamos, con las piernas parte del cuerpo y ya tenemos los bracitos. Nos estamos viendo en el siguiente vídeo para continuar, así tenéis tiempo de hacerlo con calma y sin meteros presión. Si os está gustando os agradezco muchísimo que me dejéis un like, que os suscribáis al canal, que es gratis, solo hay que darle al botón y ya está, y para mí es de gran ayuda. Y si queréis seguirme en alguna de mis redes sociales os dejo un enlace en la descripción de este vídeo y por ahí podéis seguirme en Instagram, en Facebook y bueno, pues si tenéis alguna duda también podéis preguntarme por ahí o aquí en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!